La historia comienza en un pequeño pueblo donde las tradiciones eran más fuertes que la ley. Allí vivía Lucía, una joven que, con apenas 16 años, había perdido a su madre y creció bajo el cuidado de su padre. Su vida parecía tranquila, hasta que la rutina y la cercanía con la familia empezaron a difuminar los límites de lo permitido. Lucía se convirtió en el centro de atención, no solo como hija, sino como alguien que debía cumplir roles que nadie más cuestionaba. La comunidad observaba en silencio, y la joven empezaba a sentir un extraño peso que combinaba amor filial con expectativas que nunca había solicitado. Era la frontera entre cuidado y control, y entre cariño y algo que no podía nombrar. A medida que Lucía crecía, también lo hacía la relación con su padre. Lo que al principio eran gestos protectores se tornaron confusos, y la línea entre autoridad y afecto comenzó a desdibujarse. Su vida diaria, que antes consistía en tareas simples y juegos de infancia, ahora incluía responsabilidades que la hacían sentir indispensable. Cada mirada, cada palabra, parecía cargada de un significado más profundo. Ella empezaba a notar la diferencia entre los vínculos familiares normales y aquel lazo que parecía absorberla por completo, un lazo que nadie más podía cuestionar sin riesgo de romper la armonía del hogar. Lucía empezó a escuchar comentarios de vecinos, siempre velados, siempre susurrados: ella es especial, su padre la cuida demasiado. Palabras que en la boca de cualquiera podrían parecer elogios, pero que en su corazón dejaban un eco inquietante. La joven se encontraba atrapada entre la necesidad de sentirse protegida y la confusión sobre lo que era correcto. Su padre, sin saberlo, le transmitía mensajes contradictorios: amor puro en apariencia, pero con un control que podía rozar lo prohibido. La vida de Lucía comenzaba a transformarse en un entramado de emociones que ni ella misma entendía completamente. Los días pasaban y Lucía aprendía a interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Sus emociones eran un mosaico de cariño, miedo, deseo y lealtad. Cada encuentro familiar tenía un peso diferente, y la joven se daba cuenta de que su posición dentro de la casa no era la de una hija común. Era alguien que debía reemplazar a su madre en algunos aspectos. Mientras su corazón empezaba a sentir algo que no debía, la tensión interna crecía, y con ella, la percepción de que algo oscuro y prohibido se estaba gestando bajo la apariencia de un hogar normal y protector. La adolescencia trajo consigo cambios físicos y emocionales que hicieron que la relación con su padre se complicara aún más. Lucía comenzó a notar cómo sus sentimientos se mezclaban, confundiéndose entre respeto, admiración y algo más profundo, algo que no podía comprender del todo. Su mundo, que antes parecía seguro, ahora se llenaba de miradas cargadas de significado y gestos que la hacían dudar de su propia moral. Aislada y confundida, se preguntaba si era la única que sentía esa extraña mezcla de afecto y deseo, y como algo tan prohibido podía sentirse tan inevitable en la casa. Cada momento compartido era un recordatorio de la complejidad de su vínculo. Desde los almuerzos hasta las noches de conversación, Lucía sentía que cada palabra podía tener doble sentido, cada gesto podía ser interpretado de mil maneras. Su padre, ajeno a la intensidad de sus propios sentimientos, actuaba como si todo fuera natural, como si ese vínculo secreto no tuviera consecuencias externa. Sin embargo, Lucía empezaba a darse cuenta de que esta relación iba más allá del cariño familiar. La confusión moral crecía, mientras ella se debatía entre la obediencia, el amor y la curiosidad prohibida que comenzaba a despertar en su interior. Con el paso del tiempo, la frontera entre hija y esposa empezó a desdibujarse. La joven comenzó a asumir roles que no le correspondían, intentando llenar un vacío que ni su padre ni ella podían reconocer completamente. Cada acción estaba cargada de emociones complejas: cuidado, devoción, celos, incluso posesión. La casa, que antes era un refugio, se transformó en un escenario donde los límites éticos se difuminaban. Lucía aprendió a ocultar sus sentimientos, a sonreír mientras sentía un conflicto interno que la consumía lentamente, y a mantener la apariencia de normalidad ante los ojos de la comunidad. El pueblo continuaba observando en silencio, con miradas curiosas que no se atrevían a preguntar demasiado. Los rumores existían, pero nadie los formulaba en voz alta. Lucía se encontraba atrapada en un círculo invisible, donde cada gesto familiar podía ser malinterpretado, y cada expresión de cariño era una prueba de su confusión interna. Su mente oscilaba entre el deseo de escapar y la necesidad de pertenecer. Comprendió que estaba atrapada en un vínculo que mezclaba el amor filial con algo más profundo y prohibido, y que cualquier decisión podría cambiar su destino para siempre. Un día, Lucía comenzó a notar que su propia identidad se fusionaba con la de su padre: su personalidad, sus emociones,
E incluso sus pensamientos eran moldeados por la relación que tenían. Ella dejó de ser solo una hija y empezó a sentirse responsable de su felicidad y bienestar. La confusión era absoluta, era amor, control o algo prohibido. Cada acción de su padre la hacía sentir protegida y vulnerable al mismo tiempo. Su mundo interno era un torbellino de emociones que ningún consejo podía aclarar. Cada mirada, cada roce, cada palabra cargada de intención, la acercaba peligrosamente a un terreno que la sociedad consideraba prohibido. La vida de Lucía se tornó un delicado equilibrio entre obedecer y cuestionar. Cada conversación con su padre tenía un doble significado y cada gesto estaba cargado de tensión emocional. La joven empezó a comprender que el vínculo que compartían no era solo familiar, sino que tenía matices de un lazo prohibido que nadie más podía comprender. Las noches eran las más difíciles, cuando la soledad y el silencio permitían que sus pensamientos más íntimos se mezclaran con sus sentimientos más confusos. En ese momento, Lucía entendió que su vida había cambiado para siempre, atrapada entre amor filial y algo más profundo. A medida que Lucía maduraba, su cuerpo y mente se transformaban, aumentando la intensidad del vínculo. Los límites éticos se volvieron más difusos y el amor filial empezó a mezclarse con el deseo y la dependencia emocional. Cada encuentro cotidiano se convertía en una prueba de autocontrol, y la joven se preguntaba si algún día podría separar lo que sentía de lo que debía sentir. Su padre, sin proponérselo, reforzaba la confusión con gestos de cuidado que rozaban la intimidad. La tensión se acumulaba en silencio, mientras Lucía se debatía entre la moral, el afecto y un sentimiento prohibido que crecía con cada día. La presión social y el miedo al rechazo se mezclaban con la intensidad del vínculo. Lucía comprendió que cualquier acción podría desatar un escándalo, y que la línea entre lo permitido y lo prohibido era más frágil de lo que parecía. Cada mirada del pueblo era una sombra que recordaba que no podían cuestionar lo que sucedía en esa casa. Sin embargo, la joven no podía negar lo que sentía. El conflicto interno se transformó en una rutina emocional, amor y deseo, culpa y afecto, obediencia y curiosidad. La vida en esa casa se volvió un laberinto donde los sentimientos prohibidos estaban siempre presentes, ocultos detrás de gestos aparentemente inocentes. La confusión se profundizó cuando Lucía empezó a comparar su relación con la de otras familias. Lo que para otros era normal y saludable, para ella era imposible de replicar. Cada encuentro con amigas o vecinos le recordaba que su vínculo no tenía paralelo. La juventud de Lucía estaba marcada por un secreto silencioso, un lazo que absorbía su identidad y su libertad. Su padre, consciente o inconsciente de la intensidad del vínculo, continuaba actuando como guía, protector y autoridad. La línea entre hija y esposa se borraba gradualmente, y con cada día que pasaba, la joven sentía que su vida se desvanecía en un conflicto emocional imposible de nombrar. Lucía comenzó a cuestionarse su destino y el de su familia. Sabía que lo que sentía no podía expresarse ni compartirse con nadie. La tensión interna crecía con cada gesto, cada palabra, cada mirada. Se dio cuenta de que estaba atrapada en un vínculo que combinaba amor, devoción y deseo prohibido. La comunidad, ajena a la intensidad de lo que sucedía, seguía observando en silencio. La joven entendía que su situación era única y peligrosa. Cualquier intento de romper el ciclo podría desencadenar consecuencias impredecibles, y la idea de escapar era casi tan aterradora como quedarse atrapada en ese amor que no debía existir. La relación se volvió cada vez más compleja. Lucía empezó a asumir responsabilidades de madre y esposa dentro de su propia familia. A pesar de ser todavía una hija, la dualidad de su papel la consumía. Se encontraba cuidando y complaciendo, mientras su corazón oscilaba entre gratitud y una atracción prohibida. Cada día era un desafío emocional, donde los límites eran constantemente desafiados y reescritos. Su padre, sin darse cuenta completamente, fomentaba la dependencia emocional de Lucía. La joven se debatía entre aceptar el lazo tal como era y luchar por su independencia emocional, sin entender que cada decisión redefinía su identidad. Los momentos de intimidad, aunque sutiles y cotidianos, comenzaron a adquirir significados más profundos. Cada abrazo, cada conversación a solas, cada gesto de cuidado, estaba cargado de emociones que Lucía no podía clasificar. Su corazón y su mente estaban atrapados en una paradoja, amor filial mezclado con algo que la sociedad condenaría. Cada día, la joven se sentía más aislada, más consciente de la fragilidad de su existencia emocional. La familia, el hogar y la comunidad eran un escenario donde los límites se desdibujaban, y la línea entre protección y deseo se volvía casi invisible. Lucía empezó a buscar respuestas en su propia reflexión. Intentaba entender si sus sentimientos eran normales, si algún día
podría separarlos de lo prohibido. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta y de recuerdos que confundían su percepción de la realidad. Cada gesto de su padre parecía reforzar la ambigüedad. La joven comprendió que su vida estaba marcada por un secreto imposible de compartir y que cualquier revelación sería devastadora. La tensión emocional alcanzó un punto crítico. Lucía debía decidir si seguir aceptando el vínculo o intentar romperlo. Aunque no supiera cómo. En silencio, Lucía observaba a las demás familias del pueblo, buscando patrones que la ayudaran a comprender su propia situación. Lo que para otros era simple convivencia, para ella era una batalla interna constante. Cada encuentro social se transformaba en un recordatorio de lo prohibido. La dualidad de su papel, hija y esposa a la vez, la hacía sentir atrapada en un laberinto emocional sin salida. Su mente oscilaba entre la culpa y la necesidad de afecto. Comprendió que la vida que conocía no podía sostenerse sin destruir algo en el proceso, y que cada día que pasaba reforzaba la intensidad del vínculo. El conflicto interno se volvió insoportable. Lucía deseaba escapar, pero el amor y la lealtad hacia su padre la mantenían cautiva. Cada gesto cotidiano estaba cargado de significado prohibido. Su cuerpo reaccionaba a emociones que no podía controlar ni entender del todo. La sociedad podía condenar lo que sucedía, pero la joven no podía negar su vínculo. Cada decisión, cada pensamiento, se convertía en un dilema moral. La tensión se acumulaba, y Lucía se daba cuenta de que nunca podría vivir como cualquier otra joven, libre de la complejidad de un amor que desafiaba todas las normas establecidas. Un día, un evento inesperado rompió la rutina. La joven se dio cuenta de que su vínculo con su padre había cambiado algo en su interior. La mezcla de afecto y deseo ya no podía ignorarse. Su corazón y mente estaban atrapados en un lazo que la sociedad no podía comprender, y que ella misma luchaba por nombrar. La rutina diaria se volvió un recordatorio constante de lo prohibido. Cada conversación, cada gesto, cada mirada era una prueba de autocontrol y resistencia emocional. Lucía comprendió que no había vuelta atrás, que su vida estaba marcada por un vínculo que fusionaba a hija y esposa de manera inseparable. Lucía comenzó a experimentar sentimientos de confusión y culpa. Su mente buscaba racionalizar lo que sentía, mientras su corazón luchaba por expresar emociones que eran prohibidas. Cada instante con su padre se volvía más intenso, más difícil de ignorar. La joven entendió que no podía compartir sus pensamientos con nadie. La dualidad de su papel la consumía, mezclando cuidado, afecto y deseo de maneras que nadie podía comprender. La vida cotidiana se transformó en un escenario de tensión emocional constante, donde cada gesto y palabra adquirían significados que trascendían la relación familiar tradicional. Los secretos comenzaron a pesarle. Lucía se sentía atrapada entre la obligación de obedecer y la necesidad de expresar su propio deseo. Cada día era un desafío emocional, aprender a convivir con sentimientos prohibidos sin destruir su propia identidad. Su padre, aunque inconsciente del efecto total de sus acciones, reforzaba la dependencia emocional de Lucía. La joven comprendió que la sociedad no podría aceptar lo que sentía, y que cualquier revelación tendría consecuencias devastadoras. El vínculo prohibido la mantenía atrapada, y la confusión de roles, hija y esposa, era ahora una prisión invisible que condicionaba cada aspecto de su existencia. Lucía comenzó a distanciarse emocionalmente de todo lo que la rodeaba, excepto de su padre. La relación familiar se volvió el eje de su mundo, absorbiendo su identidad y determinando sus emociones. Cada gesto cotidiano era un recordatorio de su situación, afecto que debía ser cuidado, deseo que debía ser reprimido, lealtad que debía ser mantenida. La joven comprendió que su vida había sido transformada por un vínculo prohibido, un lazo que fusionaba lo que debería ser amor filial con algo más profundo y secreto. La tensión interna se convirtió en una presencia constante que no podía ignorar. La adolescencia y la madurez temprana de Lucía reforzaron el conflicto. Su cuerpo y mente crecían mientras el vínculo prohibido se intensificaba. Cada interacción familiar estaba cargada de emociones imposibles de categorizar. La joven se debatía entre aceptar su destino y luchar por su autonomía. Cada gesto de su padre era interpretado de manera ambigua, y la confusión se volvía más insoportable con cada día que pasaba. La realidad de Lucía se transformó en un juego de límites difusos y emociones intensas que no podían compartirse con nadie. Una vida marcada por un secreto que definía cada aspecto de su existencia. Lucía comenzó a entender la magnitud de su situación. El vínculo prohibido había cambiado quién era y cómo percibía el mundo. Su corazón, atrapado entre el amor filial y el deseo, la mantenía cautiva de un lazo que desafiaba todas las normas sociales. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción estaba influenciada por ese vínculo. La joven comprendió que la vida que conocía ya no podía separarse de lo prohibido,
y que su identidad estaba irremediablemente ligada a la relación con su padre. La tensión emocional alcanzaba un punto crítico, y cualquier intento de ruptura parecía imposible. La lucha interna se volvió constante. Lucía intentaba racionalizar, entender y justificar lo que sentía, pero cada día la sumía más en la confusión su vínculo con su padre. Había reemplazado la infancia y transformado la juventud. La joven era al mismo tiempo hija, esposa y confidente, atrapada en un laberinto emocional del que no podía escapar. Cada mirada y gesto cotidiano estaban cargados de significados prohibidos, y la sociedad no tenía idea del secreto que se escondía tras la fachada de una familia aparentemente normal. Lucía comprendió que su destino estaba marcado por el vínculo que nunca podría abandonar. La tensión y el conflicto alcanzaron su punto culminante. Lucía entendió que el amor filial y el deseo prohibido estaban inextricablemente unidos. Cada día que pasaba reforzaba la intensidad del vínculo, mientras la joven luchaba por mantener una apariencia de normalidad. La vida familiar, antes simple y segura, se había transformado en un escenario de emociones imposibles. Lucía comprendió que no podía cambiar lo que sentía, ni escapar del lazo que definía su existencia. La mezcla de roles, hija y esposa, había redefinido su identidad y la había atrapado en un secreto que sería imposible de compartir. Finalmente, Lucía aceptó que su vida había sido marcada por un vínculo prohibido que fusionaba amor, cuidado y deseo en formas que la sociedad jamás comprendería. La joven comprendió que la línea entre hija y esposa, protección y deseo, cariño y posesión, se había borrado completamente. Su existencia estaba condicionada por un secreto silencioso, un lazo imposible de romper. Y mientras miraba el reflejo de su propia imagen en el espejo, entendió que su vida sería siempre un delicado equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, entre lo que se ama y lo que nunca debería existir. Un vínculo que la transformó para siempre.